Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la revolución industrial. Una revolución es aquel cambio brusco que vive una sociedad en cierto determinado tiempo. Y podríamos decir que así como el hombre pasó de ser nómada a sedentario, el mismo impacto tuvo la revolución industrial. Esta se dio a mediados del siglo XVIII y terminó a mediados del siglo XIX. Se da en Inglaterra y podríamos decir que el proceso artesanal fue sustituido por el industrial. Es decir, los productos, objetos que eran creados a mano pasan a ser creados por máquinas. La revolución industrial ya tenía antecedentes, que era el sistema doméstico, es decir, los campesinos que empezaban a tejer, pero no sabían cómo distribuir sus productos. Llegaban los comerciantes, ellos sí los distribuían, pero los comerciantes querían controlar el trabajo, y para controlar ese trabajo, porque ellos iban de su casa a la casa de los campesinos para poder distribuir el producto, hacían que se juntaran en un solo lado, y así tenemos el primer antecedente de industrialización. Bueno, antes de llegar a la revolución industrial se vivieron revoluciones que iban a la par con esta. La primera fue la revolución agraria, es decir, sí había muchas tierras en Inglaterra, pero lo que pasó es que no se les sacaba el máximo provecho. Entonces, comerciantes empiezan a comprar las tierras, les sacan provecho. ¿Esto qué hace? Genera capital, genera productos y genera mucho alimento y acaba con el hambre. Eso fue lo que generó la revolución agraria. Entonces, como se acaba con el hambre, ¿qué es lo que pasa? Se genera más producción y más población sobre todo. ¿A qué nos lleva esto? A la siguiente revolución, que es la revolución demográfica. En Inglaterra, así como había una tasa de natalidad alta, de la misma manera había la tasa de mortalidad. Con la revolución agraria, como antecedente, igual empieza a crecer la tasa de natalidad, y así como empieza a crecer, empieza a bajar la tasa de mortalidad. Entonces, para ese tiempo ya se tenían unos bienes básicos, tenían casa, tenían comida, alimentación, pero si había mucha población que ya se estaba generando, ¿qué tenemos que hacerla? Vestirla. Entonces ya es cuando entra nuestra revolución industrial y se genera el máximo invento de esta, que es la máquina de coser. Con el lapso del tiempo se fue perfeccionando y creando nuevas innovaciones con ella. Y una de las consecuencias que dejó la revolución industrial es esta. Dicha máquina sustituía el trabajo de 100 artesanos. Bueno, después de esta surge la máquina de vapor, que también se fusionó con la máquina de coser para un máximo perfeccionamiento y máxima producción. Y por último, se crea el ferrocarril, porque si ya teníamos mucho producto, teníamos que distribuirlo. Y esa era la forma más rápida. También se crearon canales y hacía que se generara mucho capital en este país. Las consecuencias que hubo en dicha revolución fueron esas, que así como sustituían el trabajo de los artesanos las máquinas, los artesanos querían destruir estas máquinas. También se crea una clase social nueva, que es la obrera, con pésimas condiciones de trabajo, no tenían derechos, no tenían nada. Y con ello se crean los sindicatos y el socialismo. Gracias por su atención.